Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó repudiarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Por haber caído el 19 de marzo, día de la solemnidad de San José, en el cuarto domingo de Cuaresma, se ha trasladado esta solemnidad para hoy lunes. La Iglesia nos invita a poner la mirada en aquel hombre que, haciendo las veces de padre, cuida los tesoros valiosísimos, incomparables de Dios en la tierra. El primero de ellos es al mismo Jesús, el Mesías, el Salvador, quien asume sobre él la paternidad, dando así también la legalidad de la conexión con la casa davídica, según las promesas en el Antiguo Testamento. Cuidando a María, la Virgen, la esclava del Señor, que también siendo de la casa y de la estirpe de David, se convierte para San José en la esposa virginal, la esposa amada. La liturgia de las horas, en la antífona del Benedictus, en esta solemnidad, en el rezo de los laudes, dice: lo nombró administrador de su casa. Tomando esta afirmación del Antiguo Testamento y haciéndonos pensar en el viejo José, allá del libro del Génesis, el hijo de Jacob y de Raquel, que después de haber sido vendido como esclavo por los envidiosos de sus hermanos, se convierte, después de haber interpretado el sueño al faraón de Egipto, aquel famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, se convierte, en el administrador de la casa del faraón. Así también José, este José, de la casa y linaje de David, se convierte en el administrador de la casa del Padre en el mundo. Esta casa, que nace en esos tesoros de Jesús, el Salvador y Señor, y María, nuestra Madre, es el administrador también de esta casa que es la Iglesia, de la Iglesia fundada por su Hijo Jesucristo, de la cual Él es el patrono y especial protector. Podemos exaltar, como de hecho lo merece, el silencio, la humildad, la paternidad, la fidelidad de José, el hombre canonizado no por hombres, sino por la misma palabra divina. En el texto que acabamos de escuchar, lo acabamos de recordar, cuando dice que él era vir justus,
hombre justo, inmediatamente se reconoce esta santidad especial de este hombre elegido para esta tarea monumental en la historia de la salvación. Tarea que se sigue perpetuando y se sigue dando bajo el patrocinio de este hombre, de este custodio de los tesoros de la iglesia de todos los tiempos. Ciertamente que al ser administrador de la casa me hace pensar en la responsabilidad y la vocación que tenemos como iglesia. La iglesia fundada por Jesucristo, cuyo especial protector es San José, es la administradora y la poseedora de estos tesoros de la gracia de Dios para la salvación de los hombres. La administradora, en la persona de sus ministros, en la persona de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Que no se nos olvide, administradores, que significa que solamente hemos de tratar, manejar y hacer distribuir estos dones justa y fielmente a quienes los tenemos que entregar. Porque el dueño de esta casa, de estas gracias, de toda esta historia maravillosa de la salvación, no es otro sino que el mismo Dios, ese Dios Padre que nos ha entregado a su Hijo nacido de mujer, de María, esposa de José, y del Espíritu Santo que la guía, la ilumina y la mantendrá siempre a flote en medio de las tormentas y de los vaivenes de duras pruebas que le ha tocado vivir. José es el administrador de esos tesoros y por eso sabiamente dentro de los títulos y reconocimientos que la iglesia le tributa y le reconoce está el ser protector, guardián de estas verdades de fe que se nos son reveladas en esos depósitos, sobre todo de la fe, que nace de la revelación misma en la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición. Responsables también de este magisterio de la Iglesia, que es el único que ha de interpretar valiente y oficialmente cada una de las enseñanzas para hacerlas llegar así, nutridamente, alimento que necesitan los hijos de la Iglesia, cuyo dueño es únicamente su fundador, Jesucristo nuestro Señor. San José, a este hombre que le reconocemos una administración extraordinaria, de fe, de confianza, aún en medio de las pruebas, como aquel momento mismo en que vio encinta, embarazada, a su prometida, con quien estaba desposado María. Aquel hombre que se debatía en dudas en su mente, pero que sabía qué clase de mujer era la que él tenía cerca, esperó, confió, y mediante aquel sueño que justamente nos ha recordado este evangelio proclamado de Mateo, en fe se entrega para aceptar, para custodiar en su casa a esos dos tesoros: Jesucristo el Mesías y Señor, y María, nuestra Madre Santísima. José, el hombre de fe, el hombre de silencio, pero también el hombre valiente. Aquel también que como el soñador del Antiguo Testamento, y se decía cuando había azotado la crisis y la hambruna en aquel viejo Israel, y se señalaba con estas palabras para que se acudiera a la persona idónea que iba a proveer de los alimentos a aquellos hombres que padecían la crisis de hambruna en su pueblo. Iten a Joseph, id a José. Así, aquel hombre previsorio que había llenado los graneros de la casa del faraón, había de alimentar a muchos, incluyendo aquellos mismos, sus hermanos, que por envidia lo habían vendido y lo habían desterrado de su familia y de su propia tierra. Así pienso en este José del Nuevo Testamento, el hombre que en el silencio toma los dos tesoros, a María y al niño, y huye en el destierro de Israel
para llegar a la tierra extranjera de Egipto, donde él cuida, defiende y mantiene, hablando materialmente y animosamente, a María y al niño. Hombre que probó el destierro, que probó y vivió también el desprecio y la incomprensión. Hombre de fe por excelencia, que hombro a hombro con María Santísima, Nuestra Señora, fueron los pilares que custodiaron, que protegieron, que alimentaron, que mimaron, que besaron a la santidad misma, al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. La santidad se mide de acuerdo a la cercanía que se tiene con aquel que es la fuente de la misma santidad. Y esa santidad que es Dios mismo, Jesucristo nuestro Señor, no tuvo ni tendrá personajes más cercanos a Él que su Madre Santísima, en cuyo seno virginal se gestó en su humanidad para hacer la obra de la redención. Y junto a esta mujer, su esposo, José, el hombre que tomó en sus brazos y cargó también al divino Verbo, el hombre que lo besó, que lo cuidó y también humanamente lo educó. ¿Cuánto hace falta imitar esta valentía y esta fidelidad de José en cuanto a la custodia de los tesoros de Dios se refiere? ¿Cuáles son esos tesoros? María, en primer lugar. ¿Cuántas son las personas que en el paso de los siglos, sobre todo aquellos que llamándose cristianos y no lo son, y pienso en aquellos entrenados para atacar a la Iglesia Católica, que algunos le llaman hermanos separados, calumnian, pretenden subvalorar y apartar la obra maravillosa de Dios en la persona de la Santísima Virgen María, negando sus privilegios, negando los dones y las gracias que Dios le concedió, su limpia e inmaculada concepción, su virginidad perpetua antes, en y después del parto, su fidelidad, también su asunción gloriosa en cuerpo y alma a los cielos, esos dogmas marianos que los católicos sabemos que nos han sido revelados en una interpretación bajo la luz del Espíritu Santo, de ese magisterio perenne de la Iglesia, que no nació con el Concilio Vaticano II, sino que tiene 2000 años de historia y que definitivamente estos últimos encuentros, sínodos, concilios, lo que vienen es también a reforzar en la auténtica ortodoxia estas enseñanzas que tenemos que mantener y que como San José tenemos que defender. ¿Cuánto falta ese coraje, esa fidelidad de este hombre que sin decir una sola palabra en la Sagrada Escritura, su actuación nos deja mucho que hablar, porque ciertamente, como lo dije, canonizado por la misma Escritura, es el hombre justo que da la cara por el mismo Dios? ¿Será que nosotros, sobre todo los ministros, los sacerdotes, los que tenemos responsabilidades de transmitir estos tesoros, de custodiarlos, de mantenerlos puros, en estos tiempos lo estamos haciendo así? ¿Será que nos convertimos en cómplices de estas obras diabólicas que estamos viendo y que no podemos quedarnos de brazos cruzados o con la boca cerrada por cobardía y no queremos denunciar la pésima y mala interpretación de las enseñanzas de Cristo? Quien niega, quien profana, quien malinterpreta estas enseñanzas y las transmite así a los hombres, se convierte inmediatamente en cómplice del enemigo de esta obra y de esta casa del Señor. ¿Cuánto nos hace falta esta valentía y este coraje de José? De este hombre que tenemos que ir a él y que agradecido nos sigue nutriendo, nos sigue dando que alimentar en el cuerpo mismo de Cristo, su Hijo adoptivo. De este hombre que cuidó la palabra eterna, el Evangelio vivo, que es Jesucristo nuestro Señor. San José, dentro de los títulos que nos quedaremos siempre cortos
para reconocer tu obra silenciosa y humilde, pero gigante e incomparable en la iglesia. Ruega a Cristo por nosotros. Ruega al dueño de esta casa que ahuyente el mal, el demonio que se pretende entronizar, malinterpretando la enseñanza que de los labios del Dios hombre salió y que por ser Dios precisamente no se iba a equivocar jamás. San José, terror de los demonios, ahuyenta al enemigo que quiere socavar y como Herodes quiere también terminar con el evangelio de tu Hijo adoptivo Jesucristo. Escudo poderoso de esta iglesia, ruega, porque sabemos, como decía Teresa de Ávila, y así lo manifestaba esta santa como tantos otros, que cuanto pedía y rogaba a Jesús por medio de tu persona se obtenía. Así lo creemos nosotros. Ruega, José, para que estos tiempos que estamos viviendo sean siempre ocasión de suscitar santos. Santos que nos vayan recordando la responsabilidad que hemos recibido de cuidar, de administrar con fidelidad y valentía esta casa de Jesús en el mundo. Amén.